Yo era una copia cómica de Muhammad Ali. No sería el campeón de peso pesado del mundo, y fui eso durante 7 años y medio. Durante años, Larry Holmes vivió en la sombra de la grandeza, comparado con Muhammad Ali en cada momento, elogiado pero criticado al mismo tiempo. Gobernó la división de peso pesado, pero el respeto nunca se sintió completo. Y lo que sucedió después de que los cinturones desaparecieron lo hizo aún peor. La sombra de un gigante. Larry Holmes nació el 3 de noviembre de 1949 en Cuthbert, Georgia, hijo de John y Flossie Holmes, el cuarto de 12 hijos en una familia de aparceros. 12 hijos, una familia de aparceros en el sur profundo rural a finales de los años 40. Ese era el mundo en el que Larry Holmes entró, y era un mundo que le ofrecía casi nada en términos de oportunidad o esperanza. Cuando tenía solo 6 años, la familia empacó todo lo que tenía, que no era mucho, y se trasladó al este de Pensilvania, buscando algo mejor entre los molinos de acero y las fábricas del Valle Industrial de Leahy. Pero ni siquiera ese movimiento trajo la estabilidad que un niño necesita, ya que su padre pronto abandonó a la familia, dejando a Flossie Holmes para criar a los 12 hijos sola. Ahora, piensa en eso por un momento. Piensa en lo que significa ser un niño creciendo sin padre en una casa con 11 hermanos y hermanas, en una ciudad que realmente no le importaba si triunfabas o no. La familia era tan pobre que su modesta casa ni siquiera tenía plomería interior. Larry Holmes, el futuro campeón de peso pesado del mundo, creció sin plomería interior, y las ocasionales visitas de su padre desde Connecticut, donde trabajaba como jardinero hasta su muerte en 1970, le ofrecieron al niño casi nada en términos de comodidad o orientación. Así que Larry hizo lo que muchos niños en esa situación hacen. Abandonó la escuela en séptimo grado para mantener a su familia, tomando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Brillaba zapatos en bares por 15 centavos más propinas. Trabajó en un lavadero de autos por $1 la hora. Condujo un camión de volteo, laboró en una cantera. Era un niño haciendo el trabajo de un hombre adulto, porque no había nadie más para hacerlo, y cuando no estaba trabajando, estaba peleando, no en un ring. En las calles, frecuentemente involucrado en peleas callejeras e incapaz de mantenerse fuera de problemas. Holmes estaba encaminado en un camino que no llevaba a nada bueno. Pero luego sucedió algo. Alguien vio algo en este niño enojado, inquieto y empobrecido del este de Pensilvania. Encontró estructura en la Liga Atlética de Policía del Este, donde los combates supervisados lo ayudaron a canalizar su agresión en algo productivo, y un entrenador llamado Ernie Butler, un hombre que creía en Larry Holmes cuando casi nadie más lo hacía, invirtió en su equipo, viajes y lo ayudó a desarrollar el talento bruto que ya estaba allí. Holmes renunció a las drogas después de una epifanía personal durante una carrera larga. Se comprometió con la disciplina del boxeo y compiló un récord de aficionado de 19 victorias y 3 derrotas. El 21 de marzo de 1973, Larry Holmes se convirtió en profesional con una decisión de 4 asaltos sobre Rodell Dre. Y antes de esa primera pelea profesional en Scranton, Pensilvania, su entrenador Richie Getty le dio el apodo que lo seguiría por el resto de su vida, el asesino del Este. Era un nombre que encajaba, porque Larry Holmes estaba a punto de asesinar todo lo que se interponía entre él y el campeonato de peso pesado del mundo. A mediados de los años 70, Holmes hizo algo que definiría su carrera de formas tanto hermosas como trágicas. Se convirtió en compañero de sparring para leyendas como Muhammad Ali y Joe Frazier, absorbiendo técnicas de nivel élite, mientras ganaba buen dinero y afilaba sus habilidades contra los mejores peleadores del planeta. Ayudó a Frazier a prepararse para su revancha de 1974 con Ali. Pasó 5 años trabajando junto a Ali mismo, estudiando la forma en que se movía, la forma en que la forma en que controlaba una pelea con su mente tanto como con los puños. Principalmente fue Muhammad. Trabajé con él durante 5 años en mi fiesta y luego terminé peleando. Y fue durante esos años, esos 5 años en la sombra de Ali, que Holmes desarrolló lo que muchos historiadores del boxeo consideran uno de los mejores gaps izquierdos en la historia de los pesos pesados. Tomó lo que Ali le había enseñado e hizo que fuera mejor, más afilado, más rápido, más preciso. Construyó su estilo completo alrededor de ese jab, alrededor de la filosofía de golpear sin ser golpeado, y lo llevaría más lejos de lo que nadie podría haber imaginado. El 9 de junio de 1978, en el Caesars Palace en Las Vegas, el invicto Larry Holmes, con 27 y 0, entró en el ring contra Ken Norton por el campeonato de peso pesado de la WBC. Norton era un favorito 6-5. Norton era el hombre que le había roto la mandíbula a Muhammad Ali. Se suponía que Norton ganaría, pero Larry Holmes tenía algo esa noche que ningún corredor de apuestas podría medir. ¿Qué? 9 de junio de 1978. Comenzar cuando gané el título. La pelea en sí fue una guerra brutal de 15 asaltos agotadora. Una de las peleas de 15 asaltos más cerradas jamás disputadas. Holmes ganó por una decisión dividida por poco margen con puntuaciones de 143-142, 143-142 y 143-143. Fue cerrado. Fue disputado, pero fue suficiente.
Larry Holmes era el campeón de peso pesado del mundo, y luego siguió siendo el campeón de peso pesado del mundo durante los próximos 7 años. Lo que Holmes hizo durante esos 7 años no es nada menos que extraordinario. Defendió el título 20 veces, la segunda más en la historia de los pesos pesados detrás solo del gran Joe Louis. Derrotó a todos los que se pusieron frente a él. Derrotó a Ernie Shavers 2 veces, un hombre ampliamente considerado como uno de los peleadores más fuertes en la historia del deporte, sobreviviendo a derribos en la segunda pelea para ganar por TKO en 1979. Derrotó al invicto Jerry Cooney en una megapelea cargada de tensión racial en 1982, deteniendo al desafiante más alto en el asalto 13 con boxeo de precisión que hizo que el récord de 25 y de Cooney pareciera una mentira. Compiló un récord de 48 victorias consecutivas sin una sola derrota. Una racha ganadora que lo puso a un asalto de distancia de empatar el legendario récord de 49-0 de Rocky Marciano. Y sin embargo, a través de todo, a través de cada defensa, cada knockout, cada actuación maestra, el mundo trató a Larry Holmes como si fuera un sustituto, como si estuviera manteniendo el asiento caliente hasta que llegara un verdadero campeón. Los críticos lo etiquetaron como aburrido o como un imitador de Ali, ignorando el hecho de que su jab era mejor que el de Ali, que su defensa era más cerrada, que su récord era más dominante. Los medios lo descartaron como un campeón transitorio, una nota al pie en la era post-Ali, y los fanáticos siguieron el ejemplo de los medios. Pero nada de eso dolió tanto como lo que sucedió el 2 de octubre de 1980. La noche que cambió a Larry Holmes para siempre. La noche que lo cambió todo. Para el otoño de 1980, Larry Holmes estaba 35-0 y en la racha ganadora más larga en el boxeo de pesos pesados. Era el campeón indisputable, el mejor peso pesado del planeta, y estaba en el apogeo físico absoluto de su carrera. Debería haber estado celebrando. Debería haber estado disfrutando el momento. En cambio, estaba a punto de entrar en la peor noche de su vida, porque el 2 de octubre de 1980, en el Caesars Palace en Las Vegas, Larry Holmes estaba programado para defender su título de peso pesado contra un Muhammad Ali de 38 años. Estaba intentando algo que nunca se había hecho antes, ganando el campeonato de peso pesado por una cuarta vez sin precedentes. La pelea fue masiva, fue histórica y fue un desastre desde el primer campanazo. Ali no era Ali más. Ya mostraba síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pesaba 218 libras en comparación con las 211 de Holmes, pero el peso no era músculo. Era el peso suave y lánguido de un hombre cuyo cuerpo lo había traicionado. Era lento. Era descoordinado. No podía lanzar combinaciones. No podía mover los pies. Era en todos los sentidos que importaban un cascarón del mayor peleador que jamás haya vivido. Y Larry Holmes lo sabía desde los primeros segundos. Bueno, sabes, no fue un gran momento para mí porque era mi amigo. Holmes dominó cada asalto. No había derribos, pero solo porque Holmes se contenía. Más tarde admitió que no estaba golpeando a Ali con el puño cerrado durante gran parte de la pelea. Estaba conteniendo sus golpes, tratando de ganar sin destruir al hombre que amaba. Pero los asaltos seguían sucediendo, y Ali seguía absorbiendo golpes. Y Holmes seguía rogando que alguien hiciera que parara. Holmes le rogó al árbitro Richard Green que detuviera la pelea en medio del combate, suplicando al árbitro que mostrara misericordia. Pero la respuesta del árbitro fue contundente e implacable. Y eso es número 3, golpeándoles e hiriéndoles, algo que no quería hacer. La instrucción del árbitro fue clara. Calla y pelea. Así que Holmes siguió peleando. Y Ali siguió absorbiendo golpes. Asalto tras asalto tras asalto, el mayor peleador de la historia se quedó allí y recibió una paliza del hombre que una vez lo había entrenado. Y todo el mundo observó y nadie hizo nada. Finalmente, mercifully, después de 10 asaltos de destrucción sistemática, el entrenador de Ali, Angelo Dundee, detuvo el combate contra los propios deseos de Ali. Fue la única pérdida por parada en toda la carrera de Muhammad Ali. Holmes ganó 10 millones por la pelea. Ali ganó 8 millones, pero el dinero no significaba nada, no para Holmes, no después de lo que acababa de ser forzado a hacer. Después de la pelea, Holmes se derrumbó. Lloró durante sus entrevistas posteriores a la pelea. Fue a la sala de descanso de Ali y declaró su amor por el hombre que acababa de golpear sin sentido. Estaba devastado de una manera que ganar una pelea nunca se supone que te haga sentir. Ya sabes. Pero el mundo no vio a un hombre en dolor. El mundo vio a un hombre que acababa de golpear a Muhammad Ali. Y el mundo decidió que Larry Holmes era el villano. Los fanáticos y los medios vilipendieron a Holmes por aceptar el combate contra un Ali enfermo, ignorando el hecho de que fue Ali quien había insistido en la pelea, ignorando el hecho de que Holmes había rogado que se detuviera, ignorando las lágrimas y las visitas y las declaraciones de amor. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que Larry Holmes había derrotado a Muhammad Ali. Y por ese crimen, se convirtió en el antagonista en la narrativa de Ali,
eternamente manchado, eternamente sin perdón. Y la crueldad de esto es que este fue también el momento que debería haber cementado a Holmes como uno de los pesos pesados más grandes de todos los tiempos. Estaba 36-0. Acababa de detener al boxeador más famoso de la historia. Estaba en fuera del comando total de la división. Pero en lugar de celebrar su dominio, el mundo lo trató como a un monstruo. Y ese tratamiento lo seguiría por el resto de su carrera. Holmes siguió peleando, siguió ganando. Defendió su título contra Tim Witherspoon en una decisión dividida agotadora en 1983 y contra Carl Williams en una decisión unánime controversial en 1985. Construyó un imperio comercial próspero en Easton, fundando L&D Holmes Enterprises en 1980 y desarrollando un complejo de oficinas de 100.000 pies cuadrados a lo largo de una calle que la ciudad realmente renombró como Larry Holmes Drive. Abrió restaurantes, creó empleos, invirtió millones en la comunidad que lo había criado. Pero las sombras nunca dejaron de seguirlo. Su enfrentamiento con el promotor Don King se volvió feo cuando Holmes demandó a King por fraude, por ganancias retenidas de la pelea de Cooney de 1982, alegando que King lo había timado 3.000 y se negó a acceder a registros financieros. La demanda llevó a Holmes a renunciar al título de la WBC en 1983 en lugar de pelear contra el oponente designado de King, una decisión que le costó reconocimiento incluso mientras preservaba su dignidad. Las decisiones controvertidas en peleas como el combate de Williams alimentaron las críticas y la naturaleza franca de Holmes solo empeoró las cosas. Estaba aislado, estaba infravalorado y se le estaba acabando el tiempo. El 21 de septiembre de 1985 en el Riviera Hotel and Casino en Las Vegas, Larry Holmes sufrió su primer derrota profesional a manos de Michael Spinks, un campeón de peso ligero que había subido de peso. Holmes entró en la pelea en 48 heridos, una victoria de distancia de empatar el récord perfecto de Rocky Marciano. Pero Spinks ganó una decisión unánime 143-142 en las 3 tarjetas y el sueño estaba muerto. Holmes estaba tan frustrado por la pérdida que dijo algo de lo que se arrepentiría durante años. Explotó contra la comparación con Marciano, declarando famosamente que Rocky Marciano no podría llevar su suspensorio. Era un comentario nacido de la ira y la decepción, pero el público lo tomó como falta de respeto a otro campeón querido, y agregó otra capa de odio a la ya dañada reputación de Holmes. En la revancha del 19 de abril de 1986, Spinks ganó nuevamente por una decisión dividida controversial, y Holmes anunció su retiro a los 37 años. Estaba hecho, o al menos eso creía. La larga despedida de un campeón. La jubilación no duró. Nunca lo hace para peleadores como Larry Holmes. Hombres que han pasado toda su vida en el ring y no saben cómo existir fuera de él. En enero de 1988, Holmes regresó contra el peor oponente posible, el campeón de peso pesado indisputable, Iron Mike Tyson. Holmes tenía 38 años. Había estado fuera del ring durante casi 2 años, y Tyson era la fuerza más aterradora en el boxeo. Una bola de demolición de 21 años que estaba noqueando a la gente en el primer asalto. Fue un desajuste en el papel y fue un desajuste en el ring. Solo una vez que me derriban es cuando Mike Tyson me golpea, él es el único que me detuvo. Así que nunca creí en recibir un montón de golpes. Holmes se cayó 3 veces en 4 asaltos antes de que la pelea fuera mercifully detenida. Pero Mike fue el único que me golpeó y me derribó. Se levantó la primera vez pensando que simplemente había resbalado. Pensé que resbalé, me levanté, me golpeó de nuevo, me derribó, luego empeoró. Holmes intentó preparar un contra, esperando a que Tyson entrara para poder atraparlo con un uppercut. Pero el destino tenía una humillación más en la tienda. Voy a esperar a que venga y lo voy a golpear con un uppercut. Bueno, mi brazo se quedó atrapado en la cuerda. Sí, el brazo se quedó atrapado en la cuerda. Ese fue el único knockout de Larry Holmes en toda su carrera. Y años después, reflexionaría sobre él con el tipo de franqueza que solo viene de un hombre que ha hecho las paces con sus errores. No, sabes, fue algo que hice que me ofrecieron 3.5 millones por eso que creo que quería hacerlo. Pero Holmes estaba lejos de haber terminado. En 1991 comenzó otro comeback, peleando contra una serie de oponentes menores para abrirse camino hacia la contienda. Y luego vino la pelea que demostró que el anciano aún tenía algo. Bueno, sabes, la gente decía que nunca debería haber entrado en el ring en primer lugar. Mis piernas eran demasiado pequeñas. Holmes tenía 42 años y se preparaba para pelear contra Ray Mercer, un peleador de peso pesado joven y peligroso que acababa de noquear brutalmente a Tommy Morrison. Los expertos dijeron que Holmes estaba loco. Los expertos dijeron que era demasiado viejo. Los expertos dijeron que se iba a lastimar. Yo era una copia cómica de Muhammad Ali. No sería el campeón de peso pesado del mundo, y fui eso durante 7 años y medio. Holmes sorprendió a Mercer y demostró que cada uno de ellos estaba equivocado. Esa victoria le valió una oportunidad contra Evander Holyfield por el título indisputable, el 19 de junio de 1992 en el Caesars Palace, pero Holmes perdió por decisión unánime,
Incapaz de superar la juventud y la velocidad de Holyfield a pesar de completar los 12 asaltos, siguió peleando. Vinieron más pérdidas, incluyendo una decisión dividida de 1997 contra Brian Nelson en una pelea que Holmes insiste hasta hoy que ganó. Hombre, golpeé a Brian Nelson, lo golpeé. Escucha, lo golpeé si un tipo me hubiera golpeado, diría algo que lo golpeé. La pérdida de Nelson dolió, pero no detuvo a Holmes y no me lo dieron, y dije, está bien, llegué a casa, me dieron mi dinero, eso, una cosa sobre eso me pagaron antes de llegar. Su pelea final fue el 27 de julio de 2002 en el Scope Arena en Norfolk, Virginia, cuando Larry Holmes, de 52 años, derrotó a Eric Butterbean Edge, de 38 años, por decisión unánime en 10 asaltos. Tenía 52 años y seguía ganando peleas. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de peleador que era Larry Holmes. Fuera del ring, Holmes enfrentó batallas que ninguna cantidad de habilidad de boxeo podría ganar. En marzo de 2013, a los 63 años, Holmes fue diagnosticado con diabetes después de un susto de salud aterrador. Sus niveles de azúcar en sangre eran tan peligrosamente altos que los médicos le atribuyeron su trasfondo atlético por salvarle la vida. Fue hospitalizado en St. Luke's, en Bethlehem Township, durante 2 días. La experiencia lo sacudió hasta el fondo, requiriendo inicialmente 4 inyecciones de insulina diarias. Holmes eventualmente hizo la transición a medicamentos y cambios en el estilo de vida documentados en una película de 2016 llamada Fight of His Life. A través de todo, su esposa Diane estuvo a su lado, casado con Diane Robinson desde 1979. La pareja criaron 2 hijos juntos, Candy y Larry Jr., mientras que Holmes también mantuvo relaciones con 3 hijas de relaciones anteriores. Diane fundó Heart of a Legend, una organización benéfica que recauda fondos para cáncer pediátrico, investigación de diabetes y revitalización comunitaria. Juntos, donaron a refugios como Third Street Alliance y se asociaron con empresas locales para iniciativas comunitarias. Pero las cicatrices emocionales de una vida de ser pasado por alto nunca se han sanado completamente. Holmes se retiró con un récord final de 69 victorias, 44 por nocaut y solo 6 derrotas, siendo cada derrota en una pelea por el título mundial. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2008. Una estatua de bronce de 9 pies fue descubierta el 13 de diciembre de 2015 en Scott Park, a lo largo de Larry Holmes Drive, describiéndolo lanzando ese famoso jab izquierdo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el reconocimiento que anhela nunca ha llegado completamente. Los documentales de YouTube con títulos como Larry Holmes ahora tiene 75, Cómo vives triste, y El campeón de peso pesado que todos evitaban enmarcan su historia como una de respeto perdido y frustración eterna. No, soy Larry Holmes. Y eso ha sido un problema de mucha gente que he sido Larry Holmes. Esa oración contiene más verdad que cualquier estadística de boxeo jamás podría. Mi récord habla por sí solo, ¿sabes? No tengo que probarle nada a nadie. 7 años y medio como campeón de peso pesado del mundo. Holmes mismo ha nombrado a Ernie Shevers como el hombre más duro que jamás haya peleado, y ha expresado un profundo arrepentimiento por el comeback de Tyson, diciendo que nunca debería haber tomado esa pelea. Pero su mayor arrepentimiento, el que corta más profundo, es la pelea con Ali. No porque haya perdido, porque ganó. Y porque ganar esa pelea le costó todo. Que se supone que debe darte ganar una pelea. Hay un viejo dicho en el boxeo que el deporte no se preocupa por ti una vez que termina contigo. Larry Holmes sabe ese dicho mejor que nadie. Lo vivió. Lo respiró. Lo llevó consigo durante más de 4 décadas. Pero hay algo más sobre Larry Holmes que el mundo del boxeo nunca ha estado dispuesto a reconocer. Fue grande. No solo bueno, no solo duro. No solo duradero, grande. 20 defensas del título. Un jab que fue mucho mejor que el de Ali. Un récord que habla por sí solo. Un imperio comercial construido de la nada. Una comunidad transformada por su generosidad. Larry Holmes tiene algo que muchos peleadores nunca tendrán. Una gran cárcel izquierda. Ese fue George Foreman mismo. Uno de los pesos pesados más grandes que jamás hayan vivido, reconociendo lo que el resto del mundo ha sido demasiado terco para admitir. Larry Holmes tenía un regalo raro, extraordinario, una vez en una generación. Y la tragedia de su historia no es que lo haya perdido. La tragedia es que el mundo nunca le dio crédito por tenerlo en primer lugar. El asesino del Este tiene 75 años ahora. Vive tranquilamente en el pueblo que ayudó a construir, rodeado de familia, de nietos, de la estatua de bronce que lanza un jab izquierdo para siempre en el cielo de Pensilvania. Y en algún lugar en la parte posterior de su mente, todavía está esperando, todavía creyendo que algún día el mundo mirará lo que hizo y finalmente dirá las palabras que ha estado esperando durante toda su vida para escuchar. Gracias por ver. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en una de las cajas en la pantalla para ver más contenido similar.